Un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria recta respecto a un observador, y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula. El movimiento rectilíneo puede ser también no uniforme, y en ese caso la relación entre la posición y el tiempo es algo más compleja. El movimiento rectilíneo y uniforme se designa frecuentemente con el acrónimo MRU, aunque en algunos países es MRC, por movimiento rectilíneo constante. El MRU se caracteriza por movimiento que se realiza sobre una línea recta, velocidad constante que implica magnitud y dirección constantes. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez y sin aceleración. Una de las aplicaciones del movimiento rectilíneo uniforme en la astronomía, ya que los planetas y las estrellas no se mueven en línea recta, pero la que sí se mueve en línea recta es la luz, y siempre a la misma velocidad. Entonces, sabiendo la distancia a la que se encuentra un objeto, se puede saber el tiempo que tarda la luz en recorrer esa distancia. Por ejemplo, el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra. La luz, por lo tanto, tarda 500 segundos en llegar hasta la Tierra. La realidad es un poco más compleja, con la relatividad de por medio. Pero a grandes rasgos podemos decir que la luz sigue en movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que lleva a cabo un móvil en línea recta y se dice que es uniforme cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme es: distancia es igual a velocidad por tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme consiste de varios conceptos básicos, como por ejemplo la posición, que es el lugar físico en el que se encuentra un cuerpo dentro de un espacio determinado. El movimiento, que es el cambio de lugar que experimenta un cuerpo dentro de un espacio determinado. Desplazamiento es un cambio de lugar sin importar el camino seguido o el tiempo empleado. Tiene una relación estrecha con el movimiento de un cuerpo. Trayectoria es la línea que une las diferentes posiciones que a medida que pasa el tiempo va ocupando un punto en el espacio, o de otra forma, es el camino que sigue el objeto dentro de un movimiento. La velocidad, que es la distancia que recorre un móvil representada en cada unidad de tiempo. La rapidez, que es un escalar de la velocidad en un instante dado, o es la velocidad que lleva el móvil u objeto en una trayectoria. La velocidad media es el promedio de la suma de todas las distancias y tiempos recorridos. A continuación les presentaremos un ejemplo. Por ejemplo, si hay que calcular la distancia que recorre un tren que lleva una velocidad de 45 km/h en 45 minutos, lo que tenemos que buscar es la distancia. Por lo tanto, nuestros datos son la velocidad de 45 km/h y el tiempo de 45 minutos, que es igual a 3/4 de hora. La fórmula para sacar la distancia es velocidad por tiempo es igual a distancia. Queda acomodado así: distancia es igual a 45 km/h por 3/4 de hora, que habíamos dicho era lo mismo a 45 minutos, y el resultado es 33.75. Por lo tanto, la distancia del tren es 33.75 kilómetros. Para este tipo de movimiento, o sea, el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad por el tiempo transcurrido.
Esta relación también es aplicable si la trayectoria no es rectilínea, con tal que la rapidez o módulo de la velocidad sea constante. Por lo tanto, el movimiento puede considerarse en dos sentidos. Una velocidad negativa representa un movimiento en dirección contraria al sentido que convencionalmente hayamos adoptado como positivo. De acuerdo con la primera ley de Newton, toda partícula puntual permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay fuerza externa que actúe sobre el cuerpo, dado que las fuerzas actuales están en equilibrio, por lo cual su estado es de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Esta es una situación ideal, ya que siempre existen fuerzas que tienden a alterar el movimiento de las partículas, por lo que en el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es difícil encontrar la fuerza amplificada. Representación gráfica del movimiento. Una peculiaridad interesante de la trayectoria rectilínea es que el problema admite una descripción unidimensional mediante una única coordenada. Aunque estemos estudiando una trayectoria en 3 dimensiones, para ello basta escoger un punto sobre la trayectoria P y una función distancia al dicho punto D, la cual será un número real positivo para uno de los dos sentidos y negativo para el sentido opuesto. Tomando el vector director unitario de la recta n, existen dos elecciones posibles de este vector. Cualquiera de las dos elecciones es esencialmente equivalente. Una de las variaciones del movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuyo acrónimo es MRUA. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se lleva a cabo cuando la velocidad de un móvil que viaja en línea rectilínea experimenta cambios iguales en cada unidad de tiempo. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado consta de varios factores, como por ejemplo la velocidad final, la velocidad inicial, la distancia que recorre, la aceleración, que generalmente es constante, y el tiempo que dura el movimiento. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el de la caída libre, en este caso vertical, en el cual la aceleración interviniente y considerada constante es la que corresponde a la gravedad. También puede definirse como el movimiento que realiza una partícula que, partiendo del reposo, es acelerada por una fuerza constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado. En mecánica clásica, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, presenta dos características fundamentales. La primera es que la trayectoria es rectilínea y la segunda es que la aceleración sobre la partícula es constante. Dado que la masa es una constante, la aceleración constante tiene como causa una fuerza resultante constante. Por lo tanto, esto determina que, primero, la velocidad varía linealmente respecto del tiempo, y segundo, que la posición varía según una relación cuadrática respecto del tiempo.